Estamos en Bandera 318, local 5, en la librería de la editorial Metropolitana con dos invitadas de lujo. Son las Carolinas de Procuradores.cl y estamos entonces con la señorita de la voz, Carolina de la voz, y Carolina Bulto. ¿Cómo están, chicas? Bien, con un poquito de frío, sí. Santiago nos recibió con un clima. Ya, cuéntame, ¿de dónde vienes? O ¿cuántas horas? Yo viajé 10 horas. 10 horas. Carolina. Yo desde Valparaíso, pero igual vengo de la Araucanía y sé el trayecto que es de llegar a Santiago desde allá de Temuco. Ya me da vergüenza, 2 horitas, ¿no? 2 horas y media, pero de noche con lluvia. Sí, Fuera valer más sacrificio. Sí. Vamos a estar entonces en vivo en las redes de la editorial Metropolitana y en las redes en vivo en Instagram desde procuradores.cl. Entonces nos pueden ir haciendo las preguntas que ustedes quieran y después nosotras las vamos a leer y las chicas van a ir contestando. ¿Por qué? Porque este podcast es muy entretenido. Vamos a hablar solamente de cosas prácticas, de cosas útiles. Por ejemplo, cómo cobrar, cómo comenzar a trabajar en el mundo jurídico, cómo empezar a distribuir los servicios, etc. Así que para partir, lo primero que queremos saber es cómo aprender a cobrar. Y es todo un tema porque fíjense que yo soy alumna de ustedes. He tomado 2 cursos con procuradores. Uno que es de juzgado de policía local, uno es, y otro de familia, que me salvó en una audiencia, así como para los conocimientos prácticos, cómo ofrecer la prueba y todo eso. Y me acuerdo que le pregunté en el curso de juzgado de policía local, esto es una queja. Ya, recibimos todo. Le dije, profe, tengo una audiencia, ¿cuánto cobro? Y me dice lo mismo que me decían los profesores en la universidad. Puede revisar el arancel del colegio de profesores, una referencia. Y yo lo miraba y decía, por ejemplo, en derecho societario, ¿cuánto cobrar para hacer una sociedad? Entre 5 UF y 50 UF. Entre 5 y 50 UF. Entonces yo decía, pucha, esto no me sirve para nada. Porque ¿cómo es eso? ¿Y qué hago con las 45 que están al medio? Igual no sé cómo cobrarle a los clientes. Es complicado. Sí. Entonces, ¿qué consejo nos darían ustedes, Carolina? Parte tú, Diego, no sé. Ya, ¿con qué profe? ¿Qué profe eso? No, era solo en general. Porque vamos no. Pero la pregunta en el fondo es, ya, yo estoy partiendo, estoy haciendo asesorías y yo creo que la primera pregunta a la que me voy a enfrentar es cuánto cobro por una asesoría. Pero un promedio, sí, yo entiendo que hay variables que hay que medirse, pero se necesita una guía. Sí, de hecho, Procuradores, que ya lleva harto tiempo, ha ido sufriendo varias modificaciones en ese sentido y igual nosotros nos dábamos cuenta de que a nosotros el arancel del Colegio de Abogados no nos servía prácticamente en nada. Y lo peor de todo es que el arancel del Colegio de Abogados tampoco se enfoca en las gestiones chiquititas, como lo es una asesoría. Es para abogados. Claro. ¿Qué pasa cuando el estudiante de Derecho, el técnico jurídico dice yo también puedo brindar asesoría? Y no es lo mismo tener una asesoría presencial que tener una asesoría por videollamada o que luego de además tener la asesoría entregar un informe por escrito. Entonces ahí nosotros suplimos en el fondo ese déficit y creamos un arancel que es de procuradores, donde está enumerada todas estas gestiones que son muy chiquititas, pero tenemos incluso un desglose. Tenemos un desglose de la asesoría personalizada según si se realiza por videollamada, según si se realiza de forma presencial e incluso nosotros le agregamos si ellos realizan la asesoría en un cowork, porque ellos también tienen que incluir en el valor de la asesoría el valor que están pagando por la hora de cowork para tener a la persona frente a frente. Que nos pasa mucho que nos dicen como, chuta, la verdad es que yo tramito, ejemplo, puras causas de cumplimiento en familia. ¿Para qué voy a tener una oficina si todo lo tramito de forma online? Pero quizás justo hay una persona que se quiere reunir de forma presencial. No me conviene pagar una mensualidad en una oficina, mejor pago horas de cowork para la persona que se quiere reunir conmigo de forma presencial. Entonces ahí nosotros fuimos haciendo un desglose que parte desde la 0,5 UF de la asesoría, cuando esta es una asesoría que simplemente se realiza por videollamada. Ya, 20.000 pesos al ojo, sí, ¿cierto? Sí. Después lo vamos aumentando a una UF cuando esta asesoría por videollamada además incluye un informe por escrito. Carolina, ¿cómo hago yo para acceder a eso? ¿Tengo que tomar un curso? No. Mira, la verdad es que no lo hemos publicado. No lo hemos publicado como post porque de hecho tenemos un post de como honorarios muy antiguo, que eso es lo que pasa en Instagram, que se pierde en el feed.
Pero lo vamos a subir porque en el fondo cuando de esto nos preguntan por interno por el arancel, se los enviamos. Sí, Y está abierto a todo público. Ustedes tienen, ¿cómo se llama? Que yo estoy en Instagram y en los mensajes... El canal de difusión. Procubabies. El canal de difusión. A mí me encanta. Y de verdad, tienen que poner link. ¿Por qué? Porque las chicas comparten cosas súper entretenidas. Por ejemplo, ahí va un contrato de no sé qué cosa para los que les sirvan, o un contrato de honorarios, un ejemplo, y comparten material que es difícil de encontrar en la web, muy personalizado y siempre con el enfoque de ustedes, súper práctico. Sí, igual referente al tema del cobro de los honorarios, es difícil hablar de dinero. Yo creo que esa es una de las grandes barreras que Procuradores se atrevió a decir, a hablar de cifras, por ejemplo 0,5 UF, que si haces la transformación son 20.000 pesos, pero nadie más estaba hablando de eso porque también hay como un estigma respecto de hablar. Yo creo que hay que hablar mucho de dinero. Porque si son mujeres hay que hablar el doble de dinero porque estamos atrasadas. Exacto, eso yo creo que ya hablar de dinero es un tema polémico en redes sociales o incluso en la mesa, en una mesa de conversación, o con los profesores, es un tema muy complejo de abordar, como que, no sé, la gente es muy pudorosa, más cuando una mujer lo habla, es aún más complejo. Entonces, también otro recalcar que nosotros ponemos como un ítem 0,5 F, pero tampoco es que nosotras tengamos la razón en todo, porque muchas personas que de repente no opinan igual a nosotros dicen, pero ¿cómo 0,5 F? Pero nosotros, claro, porque tampoco, o es mucho, pero finalmente nosotros damos como un promedio en donde las personas puedan tener un rango que no les quede como a ti, que entre 5 UF y 50 UF es como que es demasiado. Entonces nosotros tratamos como de acotar ahí. Hay una cuenta que me gusta mucho, que se llama Legalmente Connie, que parece que está patrocinada por usted y que toma cursos con usted. Sí. Y me gusta mucho. Es una cuenta que es relativamente nueva porque es de este año, pero ella es un ejemplo, encuentro yo, es súper personal, de cómo profesionalizar a un alumno de pregrado. Sí. A mí me encanta. Ella ha mostrado, por ejemplo, cómo hace la reunión con el cliente, el informe escrito, y ¿sabes qué? Ella hace todo lo que tú dijiste, Carolina, así que yo creo que estuvo asesorada por usted con esa información ultra secreta que... ¿Por qué las Carolinas tienen micrófono, señor? Yo no tengo. ¿Qué te escribe? Está bien. El tío está escondido. Póntelo ahí en la sala. Voy a hacer como que me discriminan aquí. Legalmente Connie va a colaborar con nosotros, además. Legalmente, ¿cómo ha crecido esa niña? Es guapísima. Es muy jovencita, de verdad, métanse al Instagram, véanla, me encanta, ella ha aprendido mucho y en poco tiempo graba videos súper profesional y trata de atender a sus... Después vamos a hablar de cómo venderse, pero trata de atender a sus clientes, pero con lo mejor de lo mejor. A mí me encanta ella. Bueno, ¿qué he visto yo? Experiencia de los abogados. Les preguntan algo, entregan un presupuesto, pero no es un presupuesto como el señor que va a arreglar el baño en la casa, que como que pone los materiales, no, es el presupuesto que a mí me han gustado, que he visto. Desglosa el problema jurídico, el cliente pregunta por un estudio de título en relación a su familia, no sé qué, y arriba como que dice para tal persona, que me encargó el presupuesto, la fecha, no sé qué. Después, segundo ítem, posibles soluciones muy generales. Este es un tip. Porque si uno explica todo lo que realmente hay que hacer, van con otro abogado más barato, ya está la pega hecha. Y después, el ítem más importante, el tercero, dice tiene que depositar en la cuenta tanto, el 50%, o en cuotas, o con... Eso es lo que quería preguntarle. Porque tú puedes cobrar todo, la mitad al principio, la mitad al final, cobrar en cuotas, cobrar por premio. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que como en todo depende. Depende del tipo de causa. Sí, porque por ejemplo lo que pasa, bueno, a mí en lo personal me pasa por ejemplo con el tema del rechazo de las licencias médicas. Ya. Son personas que vienen porque sus licencias están siendo rechazadas, le están dejando de percibir un dinero, y ahí lo que uno puede cobrar es una suma fija más un porcentaje de lo que ella logre percibir una vez que se autorice el pago de la licencia. ¿Y qué es más? Pero siempre cobrar o el porcentaje? No, es más el porcentaje. Ya. Sí, ya para que el cliente pero empiece. Siempre cobrar, y esto cuando tenemos el taller de asesorías legales, que esto es una de las temáticas que se ve en asesorías legales. Sí. No, pero no tiene nueva fecha, lo siento, pero pueden acceder a la grabación y el material. Yo he comprado, un paréntesis, de metida, yo he comprado talleres en procuradores que ya fueron, pero que a mí me sirven. Y después serán en el futuro, pero a mí no me sirve porque tengo la audiencia antes. Exacto. Entonces compro el taller grabado, lo veo en la noche después que duermo a mis hijos y tranquilamente estudio y me preparo. Eso es muy interesante, eso es un plus.
Uno adapta su tiempo a la vida que cada uno al tiene. ritmo de cada uno. Perdón que te interrumpí, ya. Sí, Taller no te de preocupes. asesorías legales. Sí, entonces lo que pasa es que con el tema del rechazo a las licencias médicas, ay, se me fue lo que iba a decir. No, pero que una Cobras suma un fija porcentaje a lo que siempre, fijo, que en el siempre fondo lo que cobra. siempre, al momento de hablar, porque son 4 asesorías legales, entonces siempre hablamos del cobro de honorarios por cada una de ellas, porque todas tienen distintos tipos de cobro bajo la referencia que les puedo dar yo en ese Bien. sentido. Entonces, con lo que pasa con el rechazo de las licencias médicas es que uno siempre tiene que cobrar una suma fija, porque tú no tienes la última palabra. Tú, en definitiva, pasas por una vía administrativa, pasas por una vía judicial, y luego el que termina resolviendo el caso es la Corte de Apelaciones. Yo no puedo asegurarle a la persona que vamos a ganar la causa y que en definitiva se va a autorizar el pago de las licencias médicas, porque tenemos una obligación de medio, no de resultado. Claro. Entonces, en ese sentido, yo no puedo después irme con las manos vacías. Entonces, sí o sí le tengo que cobrar una Súper suma fija estratégico, sí. y Buen un consejo. porcentaje, porque obviamente si le logran pagar, voy a irme con la suma fija más el porcentaje. Si no le logran pagar, al menos me voy por la suma fija, porque Claro. No trabajé evidentemente gratis. Claro. yo trabajé, interpuse los recursos, le hice el seguimiento, entre otros. Y lo mismo pasa también con las causas de cumplimiento. De hecho, Christopher Castro, que es uno de los integrantes del equipo de Ya también procuradores, tomé un curso con sí, que le gusta, que le encantan las causas de cumplimiento, él hace lo mismo, cobra una suma fija más un porcentaje. Y bueno, lo que pasa igual con las causas de cumplimiento, al igual que con el rechazo de la licencia médica, que la persona no siente que la plata sale de su bolsillo directamente. Sí. Viene como de este papá deudor que no me paga hace mucho tiempo. Ah, de alimentos, de cumplimiento de Sí, alimentos. de Yo estaba cumplimiento de pensando en las alimentos. X de, Ah, no, de no, las no, proteccionales no, no, que hay. La palabra de cumplimiento, Sí, como que liquidación, uno como no- que Ya. tiene Que lo tenemos tan internalizado Sí, que es como que cumplimiento. causa de cobro cumplimiento de pensión. alimentos, cobro de pensionalidad. Y claro, con el rechazo de la licencia médica, si bien es cierto, obviamente, la autorización de la licencia médica de la persona, igual la persona ya como que da casi que la plata por perdido. Entonces, sí. después cuando llega la plata, que está muy contento, es como que no siente que No sale le de su duele, bolsillo. no le duele el bolsillo. Sí. Y de Buena hecho, estrategia. como agregar ahí una historia sobre el tema de los recursos de protección, la Caro partió interponiendo recursos de protección cuando estábamos en la universidad. Nosotros nos conocimos en la clínica Sí. jurídica, porque yo soy un año mayor que la Caro, y la Caro ya en ese entonces, sin aún titularse, ya interponía recursos de protección, en ese entonces contra las INSAPRES por el tema de los planes Claro. y todo eso. Y ahí, Ay, qué Cuando se atrevida. podía. sí, no, Qué la Caro. atrevida para la Sí. época, 5 Mm. años atrás por lo menos, y qué atrevida porque eras estudiante, todavía pregrado. Qué bonito, Sí. me gusta eso. De hecho, igual eso siempre lo he conversado y lo conversaba, de hecho, en la última versión que tuve el taller de asesorías legales, de que evidentemente da miedo porque, claro, uno que ya lo ha hecho mucho tiempo dice como, en el fondo, puedo como estudiante hacerlo. Pero cuando uno recién parte, yo me acuerdo haberle preguntado como igual a compañeros como muy mateos, si se podía o no se podía. Si interponer el recurso de protección contra el ISAPRE, por ejemplo, requería ser alegado en la Claro. Corte de Apelaciones. Yo era estudiante, no No podía podía. alegarlo. Requiero del patrocinio de un abogado y yo solo me sabía lo teórico, numeral 2 del autoacordado que regula el Lo que recurso de enseñan. protección. Cualquiera puede interponer un recurso de protección para sí mismo en nombre de otro sin necesidad de mandato especial. Bajo lo teórico del numeral 2, puedo. Pero, ¿qué me dicen mis compañeros? No, no se puede, tienes que hacerlo con un abogado. No, es que se tiene que alegar en la Corte de Apelaciones. Después dije, ya no importa, y lo hice, y me di cuenta que sí se podía. Entonces, finalmente, hay muchas cosas que nosotros creemos de que tenemos todo en el papel, en la teoría que se puede, pero están estos miedos de un Tribunal Superior de Justicia, de lo que me dice mi compañero que está en Mateo, y todos esos miedos finalmente nos inhiben a dar el paso. Y ahí yo me daba cuenta de que, claro, finalmente eso a mí también me permitió después desenvolverme en otros tipos de recursos de protección que quizás no decían relación con la misma materia, pero ya yo entendí un poco la lógica de accionar en un Tribunal Superior de Justicia. Entonces eso hablábamos en el taller de asesorías legales, que yo les decía, como yo sé que esto quizás les va a dar miedo, le van a preguntar quizás a sus colegas, compañeros, y les van a decir que no, Otras cosas. en especial a los técnicos jurídicos, Sobre pero en todo. realidad sí se puede. Si me gusta Sí, de se ustedes puede, que sí. toman a los técnicos jurídicos, ¿cierto? A los alumnos de pregrado, sobre todo a los que tienen jus postulandi, y abogados incluso. Sí. O sea, es amplio el Sí. campo en el que ustedes trabajan. Y hablando de eso, de cambio de paradigma, claro, yo también me doy cuenta cómo ustedes van impulsando este cambio, sobre todo porque antiguamente siempre el camino a seguir de los estudiantes era, tengo mi jus postulandi, voy en tercero, solamente los más mateos, los que no tenían tan buenas notas, no tenían como acceso a trabajar, eran ayudantes de algún profesor, ese era como el pasito a pasito que había que seguir. Luego, tal vez alguien te contrataba como procurador, una empresa, que una fiscalía, por ejemplo, o un estudio jurídico, y ese abogado
te llenaba de trabajo, te pagaba muy poco, a veces lo pasaban bien y a veces no tan bien, y eso era todo lo que había. Entonces viene Procuradores y rompe con esta idea y dice, no, espera, pero hay un mundo que es independiente, donde ya no necesitas estar a buscar un abogado que te acepte en el fondo, y tú mismo puedes ofrecer servicios y todo ese dinero que cobres es para ti. Y entonces eso requiere cierto valor, es cierto, pero ustedes lo que plantean es que vamos trabajando como en comunidad, Sí. van empoderando a sus estudiantes por este susto inicial del que hablan, y no se sienten solos en este camino. Y me doy cuenta que hay tantos estudiantes que ya no quieren que un abogado los contrate, quieren ellos trabajar, Sí. quieren ellos experimentar. Sí, sí, a mí eso es lo que más me pone feliz cuando nos llegan mensajes por DM o por correo y es como, Caro, gané mis primeras, no sé, 50 lucas en una asesoría de cumplimiento de alimentos. Se siente como Y es 5 millones. Porque claro, son tus 50.000 pesos que son tuyos y que los ganaste quizás en 45 minutos que estuviste hablando con la persona. Claro. Entonces ese valor, cuando ellos tienen esa emoción, claro, después el número avanza, inclusive nosotros tenemos alumnos que ganan más que nosotras. Y eso No, nosotros lo... hay que contar el Nosotros de verdad que lo recepcionamos con mucho cariño, con mucho como alegría por el otro, y sobre todo por que el temor no es solamente el temor a lanzarte a tramitar, a los tribunales, al que dirán, sino que también el temor al error, a la expectativa. Yo creo que igual somos una generación que le tenemos mucho miedo a equivocarnos, y yo creo en mi vida que el error ha sido uno de los grandes maestros que teníamos. O sea, las veces que he hecho malas cosas por malas decisiones, por inmadura, porque yo también, ustedes saben que soy mucho más pasional y soy como más... todos esos errores también a mí me han entregado mucho. Entonces, y esos errores que yo cometí son los que les transmito a la comunidad de procuradores para que ya no los cometan, para que no se pongan a hacer cualquier gestión sin que antes les hayan pagado, que no permitan tampoco que su hora de trabajo valga tan poco, porque yo también fui una procuradora y media explotada por muy pocas lucas, porque claro, No, es que tenía así era tenía este mismo temor de que no había otro camino. Yo no fui una alumna destacada, tuve muy malas notas en la universidad. Entonces Me era gusta como... eso. En serio, me gusta mucho esa Sí, experiencia. hay un Por video eso, viral de eso. Que le digo como... ese video tiene... Ay, yo estuve estudiando para prepararme para esta podcast. Ese video tiene 1 millón de visualizaciones. Sí. Tiene 1 millón Sí, de y visualizaciones. llegó a ¿Ustedes mucha se imaginan gente. poner en una sala 1 millón de personas? Sí. Cahuineando con Sí. qué promedio salió Carolina. Sí, y no solamente permeó a la esfera jurídica, sino que también hubo muchas opiniones y comentarios de otros profesionales. Ya. Y es verdad porque, claro, yo tengo déficit atencional con hiperactividad, que lo vine a descubrir ahora de adulta por mis hijos, que son neurodivergentes, y como que los terapeutas me dijeron, pero bueno, esto viene de algún lado, ¿no? Hay que analizarse también como familia. Y claro, yo decía, claro, a mí siempre como que si me gustaba la materia yo la estudiaba, pero así, noches enteras procesal, por ejemplo, no, y andaba con mi apunte, qué sé yo, cosas que no me llamaban la atención, no, ni siquiera imprimía el apunte. Entonces me daba cuenta que, claro, yo no tenía otra opción porque soy la primera profesional de mi familia, soy de región, soy mujer, y tampoco tenía buenas notas. Entonces, ¿por dónde iba? O sea, ¿dónde yo iba a construir un camino yo sola? Y fue simplemente eso, como decir, esto no va a determinar si yo soy buena o mala profesional, Esto no va a porque yo determinar. tengo muy buenas habilidades. De hecho, cuando hice mi práctica profesional en el Conservador de Temuco, con don Carlos Ulloa, que fue la primera persona que me dio como la oportunidad en el rubro jurídico, yo hice la práctica con otra compañera muy destacada. O sea, era como la estudiante promedio bajito y la estudiante muy buena, y finalmente la que se quedó fui yo. Imagínate. Entonces, Sí, eso pasa, pero yo creo que es por la práctica. Yo tuve un compañero que no le iba muy bien, se sufrió. Toda la carrera lo vi sufriendo, y luego hizo la práctica profesional y se sacó un 7. Y entendí que él es muy bueno haciendo. claro. A lo mejor no era bueno memorizando, No, pero era muy bueno haciendo, Sí. muy buen trato con los clientes. Con las personas, no, le va sí. súper bien. Sí, y de hecho en esa instancia fue donde yo me di cuenta que, claro, si yo como estudiante siempre era mirada como si fuese un escalón menos que un abogado, por obvias razones, yo no estoy desmereciendo el título, yo a día de hoy soy abogada, pero me pasaba con mis pares técnicos jurídicos, porque a mí todo lo que aprendí en la notaría me lo enseñó la señora Julia y la señora Eliana, que son técnicos jurídicos. Entonces, para mí era como, claro, En tramitando. claro, entonces como que finalmente no, el título no determina nada, las notas no determinan nada, sino tu capacidad de tomar con responsabilidad una labor. Sí, otra cosa que es parte del paradigma, hagan sus preguntas, sobre todo si es de dinero, déjenlas y después vemos cómo les contestamos sus inquietudes. Otra cosa del paradigma es que me doy cuenta que ahora los estudiantes ya no siguen tanto
como universidades o instituciones, siguen cuentas, siguen a personas y es muy necesaria la enseñanza, la base que entregan las escuelas de derecho, pero es tan teórica aún porque no han reaccionado a esta necesidad de los alumnos, que hay más gente, incluso abogados, que van buscando cursos muy cortitos que, por ejemplo, me enseñen cómo enfrentar una audiencia de detención. Pero eso específico, necesito eso, lo necesito con urgencia digo, para algo dentro de mi semana o dentro de mi calendario laboral y no lo encuentran, pero tampoco lo aprendieron en la universidad. Entonces yo creo que ahí va el éxito de los cursos que estratégicamente ustedes van eligiendo de los temas. Sí. Sí. Toda la parte, ustedes vienen en el fondo a llenar ese vacío de la cuestión práctica. Sí. No, es muy interesante. Y el otro es el trabajo colaborativo. ¿Qué me pueden decir? Sí, no, o sea, yo creo que somos una nueva generación de profesionales que siempre se tuvo como el estigma que las abogadas y los abogados trabajábamos de manera individual y de que el mundo es muy competitivo, porque al menos cuando yo me titulé ese año se logró casi los 4.000 abogados por año, somos 4.000 profesionales que estamos, sí, da susto ese número, pero claro, como que con la Caro es que como que no sabría nunca cómo explicar la relación o la sociedad que mantengo con la Carolina, que no es la única empresa que tenemos, que es como siempre hay un bien mayor. No es como lo que ella gana, lo que yo gano, sino que es lo que vamos construyendo en conjunto, porque sabemos que el bienestar siempre va a ser comunitario. Y también por lo mismo lo que nosotros hacemos en Procuradores es democratizar el conocimiento práctico, el conocimiento clínico, quizás a una parte de la estudiantes de Derecho que no van a poder titularse con lo ya complejo que es este proceso de el examen de grado, la práctica, si te endeudaste con CAE, con Fondo Solidario, con gratuidad, lo que sea, y además después decir, ya sabes que voy a pagarme un diplomado. No todos contamos al momento de titularnos con eso, y creo que Procuradores también viene a decirle como a todas esas personas que es como, no, sabes que nosotros estamos contigo y te vamos a apoyar como un equipo, y eso se replica también en nuestra forma de trabajo, porque no solamente es que acceden a la clase en vivo con los profesores, sino que también acceden a una grabación que está por siempre hasta que nosotros existamos en este plano. Agradezco eso porque yo no descargo nada a mi celular, o sea, mi computador hasta que se muere, entonces simplemente lo busco en mi mail. Y lo ven, y además las preguntas es lo mismo, o sea, yo todavía tengo estudiantes que yo el 2020 sí hacía las clases de conservador, notaría, redacción de escritura, que a veces igual me escriben un correo, me escriben un WhatsApp o me escriben un DM, y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a poder responder esa pregunta. Entonces también va por un tema de que ellos pueden acceder a estas clases grabadas, acceder como a todo esto por el mismo valor de siempre. Entonces eso creo que igual es un sello distintivo de Procuradores, que es como nosotros no te vamos a dejar más. Nosotros no están solos, y es lindo ver el proceso de crecimiento. Hablando de cursos, quiero que me cuenten de qué se trata el curso que van a impartir el 15 y el 16 de septiembre. Se llama Cursos de Gestiones Administrativas y Voluntarias. Me tinca. ¿Saben por qué? Me tincan todos los cursos. Menos los de familia, pues ya me aburrí, pero me tincan todos los demás. Lo que pasa es que en las universidades, incluso muchas, existe ahora la ceremonia del ius postulante. Y yo pienso, ¿por qué no son estratégicos en la línea de procesal y los profesores que están a cargo de eso? Porque te entregan como el ius postulante y nada más, y no te dicen qué hacer con él. Entonces, ¿por qué los profes de procesal no te van como acompañando y te explican qué significa que ahora tengo ius postulante y cómo mi vida va a cambiar y puedo trabajar con eso? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo con este curso? El curso de gestión administrativa y voluntaria. Ya, el curso de gestión administrativa y voluntaria contempla 3 materias. Cambio de nombre, saneamiento de la pequeña propiedad raíz del DL 2695 y posesiones efectivas intestadas. Y de hecho es súper bueno el punto que tú planteas respecto al ius postulandi, más allá del curso que preguntas en específico, porque a nosotros nos pasa mucho que nos llega específicamente esa pregunta. De hecho hay mucho contenido, pero se va perdiendo en el feed porque las redes sociales funcionan así. Lamentablemente. Yo creo que el señor gerente de la editorial metropolitana nos debería hacer como algo práctico, como de manual. Claro, como un ebook, pero quizás por ahí hay algo. Sobre la mesa. Quizás por ahí hay algo trabajando. Lo que pasa es que son tips muy buenos, de verdad, es información muy valiosa que me va a permitir trabajar y ganar plata. Sí, y eso es lo que nos da lata, porque decimos, este contenido es tan bueno que sabemos que cuando se suban 3, 4 videos más, se va a perder. Y el ius postulante. Pasa mucho con el ius postulante que nos preguntan y nos dicen, chuta, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo todavía sacar mi ius postulante porque no cumplo con los requisitos, porque de esto mi universidad se ha demorado en entregármelo, y producto de eso estoy perdiendo de realizar ciertas gestiones. Y es como,
Ya, mira, y de hecho cuando desarrollamos el tema de los cursos, es algo que al menos en los cursos que hago yo, y sé que también los otros profesores también lo hacen, es que les decimos como, le damos un ejemplo para que ellos sepan la magnitud de que las gestiones que están aprendiendo en ese curso las podría hacer una persona totalmente fuera del área jurídica. Por ejemplo, las causas de cumplimiento, las posesiones efectivas, los trámites en el derecho migratorio. Sí, mira, lo puede hacer un estudiante de derecho, lo puede hacer un técnico jurídico, un practicante de la corporación, todas las situaciones académicas intermedias de ser abogado, pero también lo puede hacer un profesor de lenguaje, un profesor de educación física, un arquitecto, un ingeniero, como para que ellos tengan en consideración cómo esas gestiones ni siquiera necesitan el jus postulandi para tramitarlas. Y lo acotado que es el campo, teniendo el jus postulandi. Para que se empoderen. Sí, porque para que se den cuenta que aunque les parezca irrisorio que alguien que tiene una carrera totalmente distinta a la de nosotros lo pueda desarrollar, para que se den cuenta que así es y efectivamente lo puede hacer. Y de hecho, les contaba como en materia del recurso de protección, que antes habían recurrido, o sea, recurrentes bastante astutos, que ellos mismos interponían los recursos. Y como no tiene ninguna formalidad el recurso de protección, lo podría redactar en un papel, escanearlo, subirlo, y perfecto, se va a tener por interpuesto. Las causas de cumplimiento que hablábamos de que está trámite fácil, o sea, trámite fácil conlleva que sea un trámite que está hecho para el usuario no letrado, que pudiera tramitar sus mismas causas. Y ahí obviamente le explicamos cuál es la importancia y el rol que cumplimos nosotros entonces si está trámite fácil, por un montón de factores, porque nosotros sabemos cómo acelerar el cumplimiento de los bancos, etcétera. La persona pinta un par de botones, se encuentra con uno al lugar, no tiene idea por qué, dice el sistema no funciona y en realidad, señora, no es que el sistema no funcione, es que usted no entiende de leyes, no tiene por qué entenderlo, asesórese con alguien, estudiante de derecho, técnico jurídico, no importa. Entonces, esos ejemplos se los damos para que sepan que no necesitan esperar el jus postulandi para tramitar. De hecho, igual ahora en los cursos le agregamos un apartado que dice incluso el porcentaje de gestiones que tiene el curso que pueden tramitar sin el patrocinio y poder. Hay cursos que están al 100% que pueden tramitarlas sin patrocinio y poder, es hasta el 66,6% solo por cambio de nombre que requiere el patrocinio. Pero cambio de nombre, a mí me gusta esa materia porque es cortita. Yo que me cambié el nombre, por ejemplo, antes de tener a mis mellizos porque quería que llevaran mi apellido materno. ¿Te cambiaste el nombre o el apellido? El apellido, yo me llamo Carolina Antonieta del Pilar, apellido paterno, apellido materno Aburto, me trasladé el apellido materno al inicio para que mis hijos lo llevaran y me inventé un segundo apellido y me cambié todo ese nombre en 5 meses. Antes de que obviamente nacieran los chicos, pero es una gestión que, claro, se interpone, se sube la solicitud, todo lo que quiera y necesita patrocinio de abogado, pero en verdad avanza sola, entonces después simplemente hay que empezar a presionar para que podamos tener la sentencia, ya la certificación y hacer la gestión en el registro civil, que yo me acuerdo que era como 10 de junio, mis hijos nacieron el 2 de julio y estaba así como, por favor, que necesito emitir mi cédula porque me van a hospitalizar, qué sé yo. No sé, me gusta esa materia porque tengo contracciones. Porque es rápida, si bien, claro, van a tener ahí ese, y también porque dentro de los cursos nosotros también recepcionamos muchos abogados que estuvieron, por ejemplo, mucho tiempo en el sector público. Salieron, se titularon y ingresaron, no sé, 12 años en el sector público. Están en blanco. Están en blanco porque si yo les digo como ya chiquillos, no sé, una posesión efectiva, es como que en la vida quizás vieron un formulario o una compraventa porque ellos estaban en otra área y es sumamente también válido. Me pasa harto con los abogados que piensan eso, que es como que vienen un poco pudorosos, pero la verdad es que si bien nuestro mensaje siempre va a ser empoderar a los estudiantes de Derecho, procuradores técnicos jurídicos, también nosotros nos dirigimos al abogado que quiere explorar otras áreas o que estuvo mucho tiempo trabajando en otra. Me acordé de una pregunta que es tan recurrente, pero tan recurrente, ustedes pueden poner ahí otras que tengan respecto a las posesiones efectivas. Me preguntan, abogados, necesito el certificado de dominio de la propiedad, o sea, tengo que llevar el certificado de dominio o en el formulario solamente coloco el rol. Solamente coloca el rol, la respuesta, pero ellos piensan, ¿por qué no lo tengo? O otra pregunta, del causante, ¿cómo puedo saber cuáles son los bienes del causante? Entonces no existe un lugar, un registro público donde yo coloque el nombre o el RUT y pueda saber todas las propiedades que tiene el causante o los bienes muebles, no existe eso. Sí. Entonces uno va colocando las que conoce y después se puede ampliar y bueno, todos ustedes lo explican en sus cursos. Sí. Pero me doy cuenta que todos van chocando con las mismas cosas. Entonces como comunidad debemos como conversar mucho sobre esas cosas y ayudarnos entre todos. Y ahí viene mi siguiente punto porque vamos a hablar de un tema ahora muy interesante y es cómo venderme bien, o sea, venderse a sí mismo. Conversábamos antes de entrar al podcast de entender que nosotros también somos una empresa. Entonces, ¿cómo voy a tratar a esta SPA? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Porque
uno piensa mucho, yo he meditado harto sobre el éxito y de repente veo abogados con una larga trayectoria y digo, uy, pobrecito, le ha ido tan mal, qué lata, y después veo otros abogados y digo, wow, pero qué bien que les va, qué lindo lo que han hecho durante su vida. Y digo, ¿cómo es posible que la misma carrera, según las decisiones que tomes, se abra así, de esta manera? Sí. ¿Cómo es posible? Entonces la pregunta es, tip de cómo me puedo vender mejor, cómo tengo que entender el derecho. Uy, ese es un camino igual que a nosotras nos costó. Me acuerdo la primera vez que empezamos a comprar cosas con factura y decíamos, pero esto de aquí, el patrimonio de quién va. No, pues, y primero yo creo que entender que hay dos patrimonios distintos. Es como que apareciera un personaje extra a ti, totalmente distinto, que tiene una cuenta corriente distinta, que tiene un funcionamiento distinto. Y yo creo que lo más importante ante eso es primero la seguridad de lo que están haciendo. Ya seguridad y responsabilidad. Yo siempre se lo digo a los chicos cuando a veces como que me dicen, oye, quiero tomar esta causa y no sé qué. Y yo le digo, pero es que si no tienes la suficiente experiencia, mejor acotémonos a esto. Y delégalo. Y delégalo. Dáselo Delégalo. a otro, ¿Por qué colega. este querer acaparar tanto si en verdad... Porque mi socio dice, no, bien, y siempre dice a los clientes, nosotros no vemos penal, señoras, que Yo no, tampoco. no vemos penal, pues nos vamos a ir presos todos juntos. Sí. Yo de verdad que no soy nulo, Igual. yo no, entonces uno tiene autoconocimiento, entender Sí. que hay áreas que uno Hay va a áreas que no desarrollar. las vayas a desarrollar y que también el tener, pensar como o facturar con RUT de empresa, como le digo yo, también es una protección a futuro, porque claro, nosotros siempre les damos el consejo, miren chiquillos, dentro de este mundo de la formalización de tu emprendimiento, porque finalmente nosotros pasamos a vender un servicio y que acá yo tengo una crítica súper grande como, no sé, si en el Ministerio de Economía o cómo se entiende el mundo financiero y cómo se mueve también el Centro de Negocios, por ejemplo, de Valparaíso, que ha sido un gran apoyo Estamos para hablando nosotros, de Cercotec. Sí, porque ellos siempre te hablan de la persona que, no sé, tiene un producto que vende, no sé, ¿qué nos vemos allá? Aromas, que vende corbatas, que vende zapatos, que vende cartera. Y los que son servicios, no sé, de instalación, de alumbrado, cosas que se toquen. Yo finalmente tengo un resultado final, pero cuando tú tienes que vender un servicio es mucho más complejo porque es intangible. O sea, claro. la persona simplemente por los sentidos va viendo o cuando tiene, no sé, el depósito del dinero de la causa de cumplimiento en la cuenta es como que lo ve el resultado, pero el caminito a eso, entonces eso también es importante como el entender que estamos quizás, espero, en una transformación de que se entienda que esto también es un emprendimiento, también yo tengo que salir a vender esto de alguna manera y tengo que primero, obviamente, estar cumpliendo con las leyes tributarias. Entonces, el tema de la boleta de honorarios. Yo sé que a todos les duele ese porcentaje y de hecho aquí dejo a la Carolina para que le explique por qué ese porcentaje que retiene la boleta de honorarios también es tan importante. Sí. Previo a hablar del tema de la formalización, que igual lo hemos hablado varias veces igual en procuradores, está este tema que, como bien tú dices, cumple la CONI, que es de Legalmente CONI, que dice relación con las garantías de satisfacción. Es la CONI que nos dé algo. Porque, sí. Legalmente CONI. Que pasa mucho de que dicen como me van a cuestionar porque yo estoy desarrollando este servicio sin tener un abogado tras de mí que me esté respaldando. Como cuando la persona va a contratarme, yo le digo, y si me pregunta, ¿trabajas con un abogado? Como que ellos tienen ese temor, incluso aunque no se lo pregunten, como de que eventualmente se los pueden preguntar. Y ahí hablamos, incluso previo a partir como con la formalización propiamente tal, de todas estas garantías de satisfacción que si yo las junto, la persona no le va a importar si ese servicio lo está desarrollando un estudiante de Derecho, un técnico jurídico, un egresado, un postulante a la corporación, que es tener una propuesta de honorarios, un contrato de prestación de servicio, informarle a la persona que le va a presentar un estado de avance de la causa, porque a la persona le molesta el tener que constantemente estar preguntando, oiga señorita, ¿en qué va mi causa? ¿Avanzado o no avanzado? No, ¿Qué pasó? ¿Se notificó o no se notificó? Los abogados antiguos son súper endiosados, no, una crítica, pero es que de verdad los clientes se quejan mucho de que andan detrás de los abogados y ellos no se acostumbran a tener conversaciones periódicas, por último para decir, sabe que su causa no tiene ningún avance todavía. Un correo. ¿Y por qué? Por último, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Sí, y otro tema súper importante, el consentimiento de la clave única, porque la clave única es algo ya un poco más de estos tiempos, pero hace 20 años atrás ni pensarlo, pero también hay muchas personas que tienen el temor de entregar, porque es un dato personal que tú puedes hacer millones de gestiones con la clave única de la persona, inclusive muchas veces ver otro tipo de causas, o sea,
es como la llave se crea, así como cuando uno era chica y tenía el diario de vida con la llavecita, es entregarle eso, esa intimidad a una persona, a un profesional, para que pueda resguardar tus intereses, hacer un análisis de tu causa. Igual, entonces igual, además de lo que la Caro menciona, también es sumamente importante informar a la persona que si bien te está entregando un dato personal, tú lo vas a utilizar de la manera más responsable, ética y profesional, que solamente va a ser para la gestión encomendada. Yo lo pondría en una cláusula, 2 líneas, para que le dé tranquilidad. Sí, de hecho tenemos un modelo del consentimiento y eso a la informado. gente le un modelo que no tenemos. Te van a pedir todos los modelos después. Entonces, como que la gente se queda tranquila porque digo, mira, esta persona que le faltan quizás algunos pasos para titularse o que es técnico jurídico, finalmente me entrega una propuesta de trabajo en donde están sus honorarios, tenemos un contrato que también firmamos en conjunto, también se da el tiempo de explicarme que va a utilizar mi clave única, mis datos personales, mi root y mi clave para esta gestión. Entonces es como, ¿cómo no voy a confiar en el nivel de profesionalismo si yo también, no sé, muchos también tienen horarios de atención del WhatsApp o de un correo, pero esa comunicación yo igual entrego informes de avances porque si no la gente siente que esto no... Hay clientes más desconfiados que otros, pero en general todos quieren saber 2 cosas. ¿Puedes hacer esto? ¿Cuánto te demoras? Claro. Tercero, ¿cuánto me cuesta? Claro. ¿Y por qué tan caro? Pero hay que prepararse para eso, de la manera más formal posible, porque hay cosas que se esperan de la imagen de un abogado, y entonces por eso es importante verse profesional. Ahora, respecto a otras cosas, por ejemplo, y me he fijado que hay ciertos tips de ventas de vendedores que venden cosas, tazones como este tazón de Editorial Metropolitana, aprovecha de exhibir. Están a la venta. Que venden, de regalo. Yo este me lo llevo. Yo me lo llevo. Un libro, llévese. Viene con café. La cuestión es que esas técnicas de venta también funcionan en el mundo jurídico y yo anoté 4 que me gustan, a ver que ustedes me den su opinión. Mira, anoté esto. Técnica de venta, muestra lo más caro primero. Como puedes vender, es que esto depende del cliente, ¿ah? Claro. No lo tomes literal, pero tú puedes vender como un pack de servicios y decir, bueno, si no puedes acceder como a este pack, super pack, podríamos tomar tu causa o tus cosas por partes, si es más de una, o empezar con esto primero y después cuando nos va bien avanzamos con esto otro. Entonces muestras lo más caro, pero si no tienes para pagar esto, podemos partir con esto, que es más barato. ¿Les parece o no? ¿Puede ser? Sí. Es que mira, yo creo que la base los que todos tienen que preparar y que de verdad que esto yo creo que a mí me hizo un antes y después lo que es preparar el pitch, que es como tu presentación breve en 30, 60 segundos de lo que tú haces. Eso es muy de Cercotec. Sí, eso es muy de Cercotec, lo siento. No, métanse a todo el mundo de Cercotec, que es maravilloso. A Cercotec, a todas las capacitaciones, de verdad que las instituciones las instituciones de gobierno de verdad que tienen muchos espacios que uno no conoce porque uno parecería que solo va a ir la señora que por ejemplo hace mermeladas caseras, solamente ella va a ir al centro de negocio y no, yo creo que todos los profesionales, psicólogos independientes, nutricionistas, kinesiólogos, traductores, quienes sean, pueden acercarse porque nosotros estamos saliendo a vender un servicio. Entonces, ¿preparaste un speech? Sí, totalmente uno se prepara. De hecho, a nosotros nos pasó con la Caro que Cercotec nos llevó a una instancia nada legal. Nosotros nos llevaron con nuestro pendón nuestras cosas en donde al lado teníamos otro servicio, no sé, teníamos a Santander. El pendón, y vamos a poner el pendón, se nos fue. Ya, bueno, las cosas que van. Ya, bueno, aquí está la chapita de procurador. Entonces, pero claro, es como tener un discurso prearmado, que ese discurso después ya va saliendo de manera natural. Hay que ensayarlo, mirarse al espejo, ensayarlo, grabarse. En un Zoom, sí, no sé. porque por ejemplo me pasó ayer que fui a comprar a Preunic unas cositas y de repente las chicas estaban hablando de, no, es que si tú tienes fuero porque fuiste mamá y no sé qué, y la cuestión, y yo le dije, yo le dije, oye chiquilla, perdón, ¿de qué están hablando? Porque claro, una ya tiene una personalidad distinta. Le dije, no, miren, sabe que chiquilla, yo soy abogada, pero tengo un centro médico, y ahí como que y no solamente salía a vender procuradores, sino que el centro médico y todas las otras cositas que tengo. Entonces, después eso se va dando de manera natural, pero siempre tener un discurso prearmado de lo que tú eres y lo que haces, y ahí como que ya va todo fluyendo un poco de manera natural. Otro tip de venta. Ver cómo, porque se llama efecto ancla, claro, el de ir mostrando, enganchaste. Entonces, ver cómo otros compraron, el efecto social de clientes satisfechos. ¿Funciona o no funciona? No, sí, totalmente, funciona totalmente. Pero totalmente. la cosa es que me da como vergüenza. ¿Cómo le digo al cliente, bueno, usted le fue súper bien conmigo, ¿cierto? Sí, ya podríamos grabar un video donde me recomienda. No, ahí es ¿Cómo le difícil. digo? ¿Cómo le digo? Ahí es difícil. Pasa que obviamente las personas no están acostumbradas, de otras generaciones tampoco
exhibirse en redes sociales, pero siempre, por ejemplo, nosotros utilizamos en los cursos el formulario, que es anónimo, y ahí nos pueden dejar todos los comentarios que les pareció la clase. De hecho, hay clases que se hacen en conjunto a varios profesionales. O sea, tenemos en algunos cursos 4 abogados más una mediadora, tenemos un profesional mensurador y un abogado. Entonces, cada clase va teniendo como su encuesta anónima, y ahí van posteando lo que van dejando. Nosotros vamos tomando captura de obviamente lo bueno y lo malo, lo que podemos mejorar, y también hay otras plataformas donde ya los profesionales pueden como tener ya como un ranqueo, que es como que te llega la asesoría, tuviste la reunión por Zoom y te llega la estrellita. Como en Encuadrado, por ejemplo. Claro. Hay como el Uber. O en Google, sí, o en Google Maps, si es que tú, no sé, tienes una oficina o compartes un cowork, pones ahí tu empresa, también te pueden dejar comentarios. Un pantallazo y ahí lo sobrepone o lo deja. Me encanta. Tenemos otro, que es la urgencia en los tiempos, porque si uno yo he visto esto, si te presentas muy relajada y dicen, ay, estupendo, sí, me interesaría hacer la posición efectiva, pero voy a conversar con mi familia, lo vamos a ver más adelante, y ya no vendiste. Entonces, bueno, como explicar por qué es importante que lo haga en tiempo y en forma. Sí, es igual es un muy buen tip, porque igual estamos en una sociedad de que todo lo quieren para ayer, todo lo quieren para ayer, entonces sí, ansiedad, y muchas veces las personas cuando posponen tanto ciertos trámites, te vas dando cuenta, a veces tienes que hacer la posición efectiva de una de las personas que ya falleció dentro de los herederos. Entonces sí, yo creo que es importante a decirle, porque también tener todo en regla a tiempo y no esperar que la bola de nieve siga o crezca. A explicarle el porqué de hacer esto. Las posibles consecuencias que puede tener. Aquí como una pequeña historia que no es mía, es de una amiga, que no es la cara tampoco. La amiga. En serio, de una amiga, le llegó una consulta de una persona que había realizado la sustitución del régimen patrimonial por otro, de separación de sociedad conyugal a separación total de bienes, y en la misma escritura liquidó la sociedad conyugal. Y resulta que se firmó la escritura, fueron a la notaría, perfecto, y además esta propiedad que la habían adquirido con subsidio tenía que levantarse la prohibición de venta, porque finalmente iba a pasar a adquirirla solo uno de los cónyuges, que cada uno tenía el 50%, ahora uno de los cónyuges iba a radicar el 100%. Y resulta que después de muchos años, si bien es cierto no hay plazo para la inscripción, todavía no inscribía la propiedad. Es un cacho. Un cacho. Los conservadores les da un susto tremendo aceptar esas cosas. Resulta que tenía el certificado del Servio de que ya se había hecho el levantamiento de la prohibición, pero tenía que pedir el certificado de vigencia de la escritura, y entre medio le llega una notificación de embargo porque el gallo con el que ella estaba lo estaban embargando, y le llega el embargo a la propiedad. Entonces, finalmente, todas esas cosas, por muy pequeñas que sean, es todo completo cuando tú haces el servicio que le estás prestando. Evidentemente, en ese entonces, la persona que le realizó la escritura debería haber hecho la solicitud del certificado del Servio, debería haber gestionado la inscripción, y este temor no lo estaría teniendo. Entonces, finalmente, como esa sumatoria de no te quiero asustar, pero esto podría pasar si todo este trámite lo haces de forma incorrecta, o solo contratas quizá una parte del servicio. Contrátalo de forma completa. Yo te redacto la escritura, te pido el set de certificados, te hago lo relativo a la prohibición del Servio, y luego te inscribo la propiedad, y tú te quedas tranquila que vas a tener la inscripción. Y por eso te cobro tan caro. Y otro, el último, efecto de autoridad, es vístete bien, habla formal. Hay cosas que se esperan de un abogado. Sí, ¿Qué hacemos ahí? Es complejo. A mí me cuesta hablar ese tema, porque la Caro, por ejemplo, yo siempre la he admirado por eso, porque siempre fue la mejor estudiante de la carrera, siempre muy disciplinada. La Caro también siempre muy como, mira, sabes que esto a mí no me afecta en lo personal, entonces me da lo mismo lo que la otra persona diga o piense. En cambio, yo soy muy reaccionaria, me cuesta también el tema de la formalidad, y que el blazer, y que no sé qué, y que hablar bien, que no reírme. Yo creo que es el que más me cuesta, el no reírme, no tirar una talla. Pero hay que ser aburrido, esta pega, sí, porque no te puedes reír tampoco. Yo creo que disminuye tu autoridad. Sí, yo creo que igual, bueno, ahí uno tiene que ser como es al final, porque yo siento que sufrí mucho tiempo queriendo también parecerme
personaje, Caricatura, esta sí, del caricatura, abogado. y no, finalmente la gente a día de hoy, cuando tú haces un buen trabajo y te recomiendan, la gente le da lo mismo, que una sea un poco más dicharachera, como de repente me han dicho las personas, o más chistosa, o más histriónica, porque hasta el final nos terminamos riendo de repente de los problemas. Pues entonces yo creo que esa misma cercanía la persona también lo valora, pues, y eso también es el estatus de público al que uno apunta. O sea, yo he tenido propiedades de, no sé, 80 millones de pesos y otra, no sé, de 500 millones de pesos, y eso a la persona le da lo mismo finalmente, como Cercanía. que la cercanía, muchas personas la prefieren, otros no. Hay personas que ni siquiera yo hablo, o sea, hablo una vez, tú mandas el presupuesto, te pagaron todo y después dígame cuándo va a estar listo esto. Yo me dedico a Esos clientes propiedades. que son hermosos. Sí, yo me dedico a propiedades, entonces por lo mismo, porque familia me toca una fibra muy fuerte, me aprieta el corazón. Yo admiro mucho a las personas que se dedican a esta área. Sí. Es muy desgastante emocionalmente, pero claro, hay como que, no, yo creo que no, nunca perder la esencia, es lo más importante, porque yo creo que igual esa cercanía nos permitió, como con la Caro, no han pasado, bueno, ustedes también deben saberlo, han pasado de repente muchos chascarros cuando uno está en una audiencia, cuando hay que saber salir jugando, y también, y las personas que son mucho más serias y formales también, que mantengan esa esencia. Entonces, digamos que es una línea intermedia entre no aparecer con chanclas como que vayas Claro, al baño no. de tu casa Claro. y no ser tan formal que parezcas un personaje. Sí, porque la gente agradece la cercanía, yo creo Sí. que sobre todo el tema del lenguaje. Eso yo creo que también ha sido Simple, clave. ¿el Sí, lenguaje simple? el lenguaje Ya. simple. Algo que también creo que generó como todo este crecimiento tan fuerte en redes sociales de procuradores, es que lo mismo que quizás estaba en tu código, el artículo que tenías destacado, nosotros te lo explicábamos en Fácil. simple, en fácil, sin los tecnicismos, sin palabras complejas de entender, nosotros te explicábamos esto es lo mismo que yo te lo dijera en estas palabras, y creo que eso también la gente que no está asociada al derecho también lo agradece mucho. Como hoy por fin una abogada me explicó qué estaba pasando en mi causa y no se dio tanta vuelta, o no me citó una ley, o no me dijo esto. Procuradores tiene en el fondo un perfil muy de independientes, de profesionales independientes. Y en ese caso, mi pregunta es, generalmente los abogados se dedican, los que trabajan en derecho patrimonial, se dedican a hacer más ricos a los ricos. Entonces, tu vida antes y después del abogado patrimonialmente debería mejorar, sí o Claro. sí. Y respecto a lo que no es patrimonial, igual tu vida debería mejorar, ya sea penal o derecho de familia, deberías quedar en una mejor situación de antes de conocer al abogado o al alumno de pregrado que está con su Ius Postulandi haciendo gestiones útiles. Pero la cuestión interna, sobre todo los que están recién partiendo, ¿cómo, el tip que les pido, cómo empezar a entender que en la vida tú siempre vas a estar tramitando, viendo causas ajenas, pero debes armarte un patrimonio propio en algún momento. No puedes siempre depender de ojalá me caigan este mes clientes, sino que con el dinero que ganas no te lo gastes todo, y también busca otras formas de invertir. Por ejemplo, ustedes tienen la empresa de asesorías jurídicas, Sí. tienen la empresa que es la más conocida, Procuradores, que vende cursos, y además ahora tienen una nueva empresa que es Neurodiversos. Sí. Entonces, en el fondo están apostando también a hacer crecer su patrimonio usando como base el derecho. Sí. ¿Cómo Sí. es eso? Y un consejo para los que están partiendo. Bueno, vuelvo a retomar el punto de que por algo te retienen en la boleta de honorario, ahí hay una protección también para ti como trabajador independiente. Si es que después das el paso con alguien o solito de formar una empresa, tenemos que entender que yo creo que primero darle dinamismo a la vida. Yo creo que ha sido muy entretenido el centro médico con nosotros, con la Carolina. Y yo creo que el mismo punto, o sea, nosotros con la Caro nosotros somos como un matrimonio con la Caro, básicamente, porque tenemos un patrimonio. Sí, tenemos, es Yo como no una, puedo sin amor. una sociedad conyugal. Sin amor de pareja. Una sociedad conyugal, porque todos tenemos como un patrimonio común que vamos trabajando en conjunto, y es sumamente importante, porque no porque Procuradores vaya a desaparecer, ojo, si Procuradores siempre va a estar para los independientes y para los dependientes igual, que también nos pasa que tenemos muchos que quieren entrar a trabajar en la oficina de los abogados, quieren poner su propia oficina, o quieren entrar al sector público o privado, pero de forma dependiente. Nosotros también les decimos que esto te sirve para no llegar así como, ¿y esto cómo se hace? Pero volviendo al punto, es importante porque, bueno, primero todos somos jóvenes ahora. Yo creo que la vida pasa rápido. Yo le decía a la Su antes que empezáramos esto, yo partí a 2 meses de cumplir los 25 años, partí con Procuradores. Han pasado 5 años, tengo 30, tengo 2 hijos ahora.
Entonces, como, ¿en Porque qué ha momento? llorado, pero ha llorado esta niña por los 3 Es que no, Ay, pero es que yo, es Te que juro yo- que piensa que se va a jubilar. Yo no yo la me quiero jubilar en 10 años más, Ay, Carolina. Carolina. Yo me quiero jubilar en 10 años más y por eso yo creo que esta es la etapa en donde estoy trabajando así a full. Y sí, y siempre como atreverse como a salir del molde, igual porque dirían como, ¿por qué vas a abogar abrirían un centro médico? ¿Qué pito tocan? Como hagan Exacto. cosas. Hacer Hagan cosas, locas. explorar. Yo tengo varios igual, hay varias chicas que sí, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay chiquillas que no sé, pues se dedican al yoga y al derecho. Hay otros Claro. que al deporte y al derecho. Hay otros que no sé, incluso hay una chica que lee las cartas, que Sí. tiene una cuestión como de como que te lee el tarot que viene para el futuro y también te presta la asesoría jurídica. Hay otra que es como media army, que es como media así como... Ah, sí. Ay, no La sé, niña pero del que hacen tarot un deberían contenido- robarla en el- sí, que es morado el loguito. Sí. Sí, que hace memes. Ella sube memes, pero que es como un poco de la cultura asiática. Sí. Tenemos otro igual, que ese que la paloma, esos que salen los tres, que igual es como coreano, Sí. que igual que son abogados Que hacen contenido- que hacen contenido como para la cultura asiática, entonces su público son las personas que consumen manga y que siempre son personas que tienen un problema igual, Obvio. entonces Buenísimo. como que van buscar ahí diferentes cosas porque a cada una nos gustan cosas distintas Ah, finalmente. yo conocí, tuve un compañero que le gustaba mucho el fútbol y Claro. quería como ver las normativas internas, asorar a los equipos. Y eso no lo asesorar a pasan los en la universidad, futbolistas. pero después Es algo sí, tan sí. específico el Sí. derecho ¿Son deportivo. congresos? Sí, eso después uno lo persigue, nosotros con la cara igual siempre estamos pensando ya cuál va a ser la próxima empresa que vamos a ver, porque donde hay un problema siempre va a haber una solución que tiene un amparo legal. Porque neurodiversos también, por ejemplo, toda la normativa de la ley TEA, de la aula segura, un montón de Sí. cosas, y que también tienen esfera en materia de derecho de familia. En neurodiversos Y que de también. hecho nos pasa mucho con neurodiversos de que es un centro multidisciplinario porque tenemos profesionales del área de la salud distintos entre sí, psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, porque los procesos de intervención que tienen los pacientes necesitan en el fondo de un equipo multidisciplinario y a su vez como nosotras somos abogadas le agregamos como la arista legal, entonces nosotros decíamos, claro, estas personas que vienen a atenderse o que a sus hijos atienden que tienen una problemática en el área de la salud, también tienen problemáticas legales asociadas. A Entonces eso. finalmente cuando tú a la persona le das todo dentro del mismo espacio queda mucho más contento. Y no se quiere ir más. No tiene que salir del centro para buscar la orientación que necesita porque justo su hijo, que es paciente del centro, resulta que el papá la está demandando por X materia, Sí. rebaja pensión de alimentos, da lo mismo. Entonces, cuando encuentras todo eso en el mismo lugar, la garantía de satisfacción es Es mucho más alta. altísima. Y yo creo que eso es lo que constantemente nosotros estamos Buscando, pensando, tanto sí. en procuradores como en neurodiversos, cómo mejoramos el servicio y cómo cada vez las garantías de satisfacción que existían cuando la Caro crea procurador en el 2020, cómo Las mejoramos. las mejoramos, y neurodiversos que nació ahora este año, cómo después Marzo. el año que viene vamos a tener mejores garantías de satisfacción, le vamos a agregar, le vamos a sacar, pero que eso en el fondo nos permita ir creciendo y ir tanteando también siempre el terreno de que, y creo que esto igual es súper importante, quizás es algo muy como, no voy a decir algo como quizás del modelo, del informe, del estado de avance de la causa, la propuesta de honorario, pero creo que un plus en lo que sea que tú hagas, sea en el derecho, sea nosotras con el centro médico, en cualquier servicio que tú prestes, es que te importan las personas. Sí. Cuando a ti te importan las personas, tú sabes que le estás vendiendo un servicio que le va a servir porque buscas de todas las formas posibles que ese servicio realmente sea bueno. No que sea un servicio que contrataron y que después digan como, chuta, la verdad es que no me sirvió, en verdad gasté mi plata, porque sabemos que los recursos son limitados. El antes y el después. El antes y el Sí. De después. conocer. De conocer a las Carolinas, yo creo que sí, o sea, imagínense el centro. Esto parte en enero, como después de fin de año, digo, Cari, si ponemos un centro médico en Valparaíso, porque yo observé una necesidad. Los centros médicos estaban casi todos ubicados en Viña del Mar. Y yo decía, pero es que en Valparaíso la gente tiene que trasladarse a Viña y en la hora punta puede ser 1 hora y media de traslado. Es loco, sí. Cuando andas con un niño es mucho más Y complejo. tienes que andar con un niño. Claro, y tienes que andar, es mucho más complejo. Y de repente dije, Cari, si ponemos un centro médico, y la Caro me dijo, bueno, ¿por qué no? No se diga más. No se diga más. no Y se- de hecho, increíblemente tenemos ahora gente que de Viña se que va traslada a a Valparaíso al centro médico. Y eso que nuestro servicio es mucho más caro que el de Viña, pero van porque o los recomendaron, porque nosotros también en la sala de espera tenemos mesitos para que ellas puedan trabajar en caso de que, por ejemplo, entra a sesión No
alguien, están esperando, tenemos libro, tenemos cafecito, yo siempre salgo a preguntar si falta algo, de repente muchas personas me dicen, oiga, ¿sabe qué le tengo una... Sí, estoy yo ahí, no siempre, pero trato de estar con las chicas, o las chicas dicen, miren, la directora es abogada, si quiere le pregunta a ella, entonces yo la paso, le converso, qué sé yo, después sí, el problema yo siento que va un poco más allá, lo coordinamos también con Cosian, que es el psicólogo, y las Carolinas, ahí estamos conversando, entonces siento que las Carolinas igual hemos sido muy prósperas, hemos sido también muy bendecidas en ese sentido, más allá del trabajo que nosotras tenemos, gracias a Dios como que todo lo que tocamos lo convertimos en oro, porque de marzo a agosto ya tenemos un montón de pacientes, ya muy rápido, como que el primer mes fue como sacar de todos los ahorros que nosotras teníamos, porque obviamente tenemos un patrimonio en común, pero también cada una tiene su patrimonio, y que dijimos ya, vamos a comprar esto, vamos a arrendar el lugar. Yo todavía me acuerdo que estaba de vacaciones en febrero cuando me dicen ya, encontramos un lugar, alguien tiene que ir a firmar este contrato. Y yo, como estaba en Puerto Montt, tomé un avión a Santiago con mis 2 cabros chicos, corrí, el Valparaíso me fueron a buscar, qué sé yo. Conozco al dueño del negocio que tiene 60 años y yo así como, hola, yo soy la abogada, quiero arrendarle este espacio. Firmamos, estuvimos todo un mes ordenando, viendo dónde ponemos esto, qué sé yo, bla, bla. Qué bonito. Que sí, es bonito el espacio, y Costian ahí, que es como el Bob el constructor, ya chiquillas, vamos a hacer esto, qué sé yo. 17 de marzo abre Neurodiversos, primer mes como chuta, ya más gastos que ingresos, y ahora ya podemos decir que estamos bien, o sea, podemos tener una proyección que en menos de 6 meses estamos contentas con lo que hacemos, está contento Costian, están contentos también las profesionales que están en el centro. De hecho, hace poquito se fue una de las chiquillas, no por nada malo, sino porque le quedamos cerca de la casa, otro espacio de trabajo, y como todos, pero pucha, ya hagamos la despedida, pasémoslo bien, se van juntas. Creando un buen ambiente laboral. Un ambiente laboral bueno. A mí me gusta que, claro, porque cuando yo me presento y digo soy la directora, como que al tiro pareciera que soy la mala de la película, cuando va la Cari igual, que también viaja, es como, no, ahí está la directora que es abogada, entonces pareciera que uno es el cuco, pues, y después cuando la gente te conoce es como que te saluda y te da el abrazo y muchas gracias. Entonces eso es importante, porque a nosotros, como dice la Caro, más allá que nosotros obviamente buscamos una finalidad económica de todo esto, también nos importan mucho las personas, o sea, muy importante para nosotros es que la persona se sienta bien, agradecida, y somos muy empáticas en decir qué me gustaría a mí como cliente de procuradores, como cliente de neurodiversos, como cliente de las abogadas, recibir. Mira, eso me lleva a un último tema para cierre del podcast, que es cómo es importante entender que no solamente nos vamos a relacionar con abogados, sino que con distintos profesionales. Por ejemplo, cuando vemos derecho urbanístico necesitas arquitectos y entender el mundo de los arquitectos, y además tener respeto por ellos, porque yo me he dado cuenta que los arquitectos la ley de urbanismo y construcción la manejan mejor que cualquier abogado, porque la bajada práctica, aparte gigante, y el decreto más gigante. Necesitamos también geomensores, por ejemplo, topógrafos. Si trabajas en derecho de familia, vas a necesitar entender el lenguaje de las asistentes sociales, la importancia que ellas cumplen con su certificado, la entrevista. ¿Qué más? Ustedes ven psicólogos también. Entonces el derecho no es una isla en el mundo, sino que vive conversando con otras profesiones, y esto también me lleva al punto importante de entender que debemos nosotros trabajar de manera colaborativa. Sí, es sumamente importante. Yo creo que hace muchos años, no sé, yo recuerdo cuando yo era chiquitita, mi mamá tenía que hacer ciertos trámites legales cuando se divorció, cuando fallecieron mis abuelos, había una herencia, y recuerdo yo como ir a un edificio enorme, esperar horas que el abogado se desocupara. Entonces, primero yo creo que el tema del ego, eso es algo que siempre hemos hablado con la Caro a la interna, es como el que vence el ego va a poder vencerlo todo, porque el ego es una trampa tremenda cuando tú crees que tu profesión o que tu labor o que tu título te da esto, o inclusive los años. Yo creo que también hay algo que he aprendido y rescatado mucho, no sé si lo va a ver este podcast don Héctor, que es el dueño de donde nosotros arrendamos el centro médico, que él es una persona que me dice, yo siempre voy a estar aprendiendo de usted. Una persona de 60 años que estuvo afuera, su familia estudió, de hecho, no sé si estuvo en Suiza, Suecia, en uno de los dos estudiando, sacó la carrera. Yo soy una persona con un montón de mundo, un montón de empresas, un patrimonio que son 100 veces el mío, me diga eso. Y porque tiene la humildad de entender que quizá una niña que tiene la mitad de sus años le puede enseñar algo. Entonces eso creo que el ego es una trampa mortal. Yo creo que es para el tema de la exhibición en redes sociales, que, ay, ¿cómo vaya a estar haciendo eso? Ah, no, si esto es un abogado que de esos que bailan en TikTok. Entonces es importante, yo creo, igual como eso, sumamente importante de entender que el ego primero hay que renunciar a él,
y que ese ego individualista te va a permitir abrirte al otro, a entender que el otro también te puede entregar algo, que el otro también te puede aportar con algo, que trabajar de manera conjunta. Y muchas personas, hay muchos, me pasa con los chicos que son más tímidos que llegan a procuradora, chicas que son más bajo perfil, dicen, pero es que pucha, ¿cómo lo hago si yo no tengo personalidad? Asóciate, pues busca una que sea quizás como más entradora, otro amigo, y háganlo en conjunto, porque muchas veces la Caro me da una perspectiva que yo jamás me había pasado por la cabeza, y yo le doy una perspectiva a ella. Claro, quizás nosotros, nuestro dúo, nuestra dupla es como muy dinamita y como que todo funciona casi que por telepatía, como que casi que la Caro adivinó lo que yo pensé y ella sabe lo que yo... Nos miramos ya. Pero Ya, claro, pero eso... háganse de buenos amigos, Sí. no piensen que están compitiendo con otros No, profesionales. para nada. O sea, miren, algo de las cosas que yo desarrollo de manera personal tiene que ver con estos grupos intermedios. Las chicas son patrocinadoras. Además, aquí voy a pasar el dato de la Asociación Chilena de Litigación, que hace concursos de todas las universidades de Chile, las escuelas de derecho tienen sus propias sociedades de litigación y van a un torneo. La cosa está en que es importante entender, porque estos torneos, más allá de que compiten y se ganan un premio, las chicas van a entregar unos supercursos y no sé qué, pasa que tú puedes entrar a la escuela de derecho, estar media década, con suerte, o más, salir de la escuela de derecho y no tener nada de red de apoyo, No. o tener redes que son malas, o tener redes que son precarias, porque no hiciste esto, porque a lo Claro. mejor el ego no te permitió No entender confiaste. que haz amigos, Haz amigos. anda a eventos, conoce Sí. gente, todo te va a servir después en Sí, la carrera. y si te cruzas con un mal amigo también, uno Pasa aprende. de largo, Sí. y si te encuentras con uno bueno, agárralo. Agárralo. No, nosotros con la Caro igual nos ha pasado Sí. que nos hemos pillado con personas que no han sido totalmente derechas con nosotras. Sí, de En largo, su no te momento, amargues. claro, en su momento es como, pucha, qué fome, pero seguimos nomás, porque nosotras sabemos a dónde vamos y quién apuntamos, y quienes estén con nosotras lo agradecemos profundamente. Oye, ¿qué hacemos? Miren, el live nos han escrito harto. Si no Ya. alcanzamos ahora, nos comprometemos a contestar ¿Ya? los mensajitos. Sí, Ya. sí. Servicio de Asesorías Legal Sabina, saludos. Ah, la Ah, Sabina. qué está amorosa. linda. Besito, algo ahí a la cámara. Ella está es la técnico Sabina jurídico mirando. de allá del sur, como de Puerto Montt, un poquito más al sur y ya. Haciendo patria, la Sabina Sí, me encanta. Ya. no, ella. Éxito a la Sabina, que le ayuda a los clientes. Sí. ¿Y cuáles creen ustedes? Voy a leer varias ya. Ya. ¿Cuáles creen ustedes que es el espíritu de procuradores? ¿Por qué la gente las quiere? Preguntan. Ay, nos quieren. Esa es la pregunta, nos quieren. Hace poco abrió expediente, quiere comenzar a litigar en derecho laboral. Ah, es que está escrito así porque lo escribió el Nico. Ay. No, lo escribió Ahí está el Araceli, usuario ya, de Van Lo Araceli. que digo es que lo escribió el Nico, no entiendo bien. La letra. Pero dice hace Pero poco, Caro, métete el celular y vele. debe ser así, Pero mira, ya ves. hace poco abrí expediente. ¿Ya? Y quiero comenzar a litigar en derecho laboral. Recomendaciones para comenzar sin experiencia, debido a que no se me permite comparecer como apoderado, siendo alumno en práctica en la oficina de defensa laboral. Ya, Ya. laboral es todo un tema. Se puede. El laboral, yo creo que el tip más importante, es llegar con una buena propuesta cuando Sí, de acuerdos. cuando los llaman a acuerdo. Ya. Acuerdo. ¿Cómo cobrarle considerando que suele ser gente que fue despedida? A resultas. Se puede. Ya, ¿todo esto lo van a contestar ustedes después? Sí, Ya. yo creo que O- sí. O hagan un ¿Qué? video. Sí, también puede ser. Es porque es muy largo. Tips con el tema de independizarse para poder Oh, disfrutar de la maternidad. Yo te escribí a ti en un video como, porque yo tengo 3 hijos, que me dicen, pucha, yo voy a ser una abogada exitosa y después voy a ser mamá, o cómo lo hago, me preguntan, porque yo estudié siendo mamá. De hecho, mi último hijo yo amamantaba en clases, Claro. así, literal. Y yo les explicaba que la maternidad es una cosa que ocurre todo el tiempo, Sí. toda la vida incluso. Entonces no son 2 eventos que ocurren aislados. Uno No. es mamá y en el camino se va volviendo abogada. Claro. Sí, pero es como todo un tema. Bueno, ahí le Sí. entregas tips también. Paciencia nomás, yo creo. La solicitud de clave única es necesaria para la primera actuación, considerando que el constituido al mandato señalado correo la presentación del profesional asume la representación. Ya, esa no la entendí. Yo creo que ahí no la entendí. Pero la vamos a contestar. Les vamos a ¿lo contestar prometen? si Ya. lo prometemos, chicos. Agradecer por impulsar a ser independiente. Ay. Y van a impartir quiebra. No se dice quiebra. Pero sí, Insolvencia, hay que pero ayudar, hay sí. que ayudar. Es que el dinamismo que tiene Procuradores es eso, como que siempre estamos en reuniones de trabajo como viendo ya, ¿y qué materia puede ser Contingencia. importante? Ya, yo voy a anotar ¿Qué no, una. no? Miren, Igual, esta, ya, para, para que propuesta. se lleven la hojita las chicas. Ya. Vamos a hablar de derecho y Cercotec.
Sí, ¿Por qué? Y sobre todo los que están en regiones. Porque Cercotec me ha dicho en las oficinas de negocios de Cercotec que hay muy pocas cosas de derecho. Sí. Hay muy pocos proyectos en derecho, así que hay todo un campo y hay Sí. muchas platitas. Sí, sí, eso. Y yo creo que también Cercotec nos dejó hartos eventos, he conocido un montón de personas, también las redes sociales, o sea, por las redes sociales conocí acá a Nicolás, que es de la editorial Metropolitana, hemos conocido a Lo otros amamos. chicos abogados, también entre El ellos Cris. mismos, en el CRIS, entre nuestros mismos como eventos, también todos se han conocido, hay chicos que terminan trabajando y está Juntos, a lindo. raíz de conocerse en los Está eventos. lindo verlos cuando llegaron a procuradores, quizá en cuarto, quinto de la carrera, sexto, séptimo de la carrera y de Octavo, octavo, noveno, noveno, décimo, y de repente tú veis que ya egresó, que después dio el grado, lo veis con su champaña del grado y de repente está ahí en el feed y los veis con su título y de repente lo veis en su cuenta y eso decir como qué lindo haber Eso es acompañado a tremendo. una persona a que esté esto y tú lo veis con hartos seguidores y después de repente vais viendo cómo va mejorando las cosas y eso es muy lindo porque yo antes como que era muy de no, pero es que lo que nosotros hacemos no es tanto y te das cuenta que la gente No, efectivamente te quiere un montón y te lo agradece un mucho. montón. En los eventos nos damos cuenta, no sé, los chiquillos que hacen ahí match, de repente se pasan los números, se empiezan a seguir, tenemos ahí Eso. como, yo le digo la Liga de la Justicia que se fue creando después del evento entre el Nico, abogado y otras personas que se han ido sumando también, Sí. amigos que nosotros, yo tengo una amiga pero así, que la Caribel la conoce, la Aye, que la conocí por redes sociales, ayer igual iba con los chicos tarde, iba subiendo al auto y decía, ya súbanse, que vamos a hacer, estaba lloviendo, y una niña me dice, ¿usted es la de procuradora? Y yo, sí, soy la de procuradora, pero me encanta, no voy a conversar, porque sí, porque vive ahí, Te voy a atrasar. y No como que estorbe. a veces me pasa que mi mamá es una persona muy mayor, entonces cuando me ha ido a ver y de repente estamos en el Para que supermercado, terminen son todos mayores. no, sí. Ella ya jubilando. Sí, yo me voy a jubilar en 10 años más, por eso estoy haciendo todo esto. Pero voy en el supermercado, que no voy a decir porque no nos patrocinaba, voy en el supermercado y de repente hay gente que se me acerca y mi mamá queda como, ¿y por qué hasta la saludan? Así como, ¿qué hace? Y yo igual siempre como que le explico a otros emprendedores, porque cuando prestamos asesoría también a otros emprendedores, que finalmente uno en el teléfono es como si uno fuera dueño de un canal de televisión, en donde en TikTok muchas veces nosotros hemos tenido 10.000 me gusta, si Sí. tenemos 1 millón de visualizaciones, entonces de verdad que uno en el teléfono, las herramientas que te permiten también las redes sociales, uno tiene un canal de televisión que no tienes que pagarle a nadie tu publicidad, tú solo te No sales a digas que vender. está escuchando Instagram. Entonces, claro, El como que algoritmo. la gente igual en los eventos que hacemos, no solamente en Santiago, hemos hecho en Valparaíso, estuvimos en Temuco, pronto también vamos a estar en Valdivia. Valdivia. En octubre vamos a estar en Valdivia gracias a la gestión del Miguel, que también es un seguidor de hace años, ha tomado los cursos. Pucha, el Miguel ha estado también en el evento online, entonces ahí él Sí. gestiona que pudiéramos ir a su universidad. Entonces ¿Qué también universidad es? Bueno, de la Universidad Santo Tomás Ah, de Valdivia sí, sí. vamos a estar en octubre, el 10 de octubre. 10 de octubre. 10 de octubre vamos a estar ahí yo por voy el a hacer el sur. cumpleaños de Lorenzo. Ay, Yo te entonces, sí, pues siempre estamos tratando de movernos y de que no todo pase en Santiago. Claro, muchos de nuestros eventos más grandes son acá porque acá como que concentra el público. Tenemos a la Barbarita que viaja de Puerto Montt Sí, a nuestro ella todas las evento. veces ha La viajado. Barbarita ha viajado desde Puerto Montt a vernos, tenemos gente de Concepción, la Nicole, que cuando una vez nos hackearon, ¿te acuerdas Sí. que la Nicole nos ayudó? Y hacíamos como que de todos lados hemos tenido amigos. Yo, la Yelen, por ejemplo, que es una persona que yo adoro, que he querido mucho, que ella siempre me escribía. Entonces, creo que es importante. Creo que lo más al norte que ha llegado a procuradores, de lo que yo me acuerdo, porque igual ya la cara es como que se hace cargo un poco más de otras cosas, hasta Antofagasta, porque yo sé que hemos Yo tenido sabía que ibas a decir hasta Antofagasta. hasta Antofagasta, porque Arica todavía que parece Como que no. Chile llega hasta ahí. No hemos podido llegar, pero ya hemos llegado a Magallanes, porque me acuerdo que Sí, teníamos una alumna Magallanes, que es verdad. teníamos que hacer ella, claro, sale el horario continental y después también ella estaba más tarde, entonces tenía Sí. que ir poner alarma, Con el horario de con las el horario clases. de las clases, porque una clase de repente parte a las, no sé, 7 de la tarde y he visto la Puede carenata a terminar las 11:30, 11:30 porque no se de la acaba hasta que todos los chicos quedan Sí. como con todas Con las sus preguntas. preguntas. Claro, también eso nos han dicho como es bueno y es malo, porque claro, tenemos todas las dudas resueltas, pero también estamos de repente 4 horas en clases con break intermedios, pero igual Entonces son es 4 largo, horas, sí. es largo, entonces eso lo agradecen harto la gente, nosotros nos damos cuenta Ahí de después eso. pueden ver la grabación, si Claro. quedaron Ahí van a avanzar, la ven en por 2 si quieren, pero la ven entonces. Hablando de seguidores, vienen con un regalo, ¿cierto? Para cerrar el... Sí, no íbamos- por cobrar, ¿ah? A mí me No, dijeron. íbamos a estar entre las personas ahí que estuvieran interactuando, íbamos a regalar un curso, no sé, ahí
el equipo técnico que nos pueda ahí decir. Editorial Metropolitana. No sé, o el Caro, la Caro tiene su teléfono acá, veamos ahí algún comentario, porque yo sé que igual estuvo el Cris ahí comentando, el profe Cris, que le queremos un montón. Dice, Gian les dice, aquí un ariqueño ofendido. Ya, yo creo que No en puede compensación ser. podría ser mal ya. Sí, el ariqueño ofendido Pero podría aquí ser. no sé cómo Sí, se... A ver. sí, me tinca Me mucho. tinca que el ariqueño ofendido Cariño, podría ser. Debe sí. ser del mejor comentario que Sí. me han hecho. Ahí está, sí, yo estuve conectada en Procurador. La Denise, igual podemos regalar ahí algún que yo estoy descuento. viendo el de... Ya. Sí, tú estás viendo el de la editorial o de Sí, Procurador. no, del editorial. Ya, claro. No, igual podríamos dar descuento porque ahí, por ejemplo, la Denise dice... Y después el la editorial. Ya, la Denise Yo hice igual. varios... La Denise Natal. Todos quieren. Ya, la Denise, yo creo que le vamos a dar el 50% de descuento. Anotado, Denise. Anotado, Denise, Natalia, con Con dos dos S S. Natalia. y un guión bajo antes. Y en Ya. su fotito sale con lente. Y el niño ariqueño se me perdió el Jan, Lo lo buscamos, buscamos por ahí, ¿Es quizás. Ian? Es Ian, Jan. Gian O está, Gian. pero de la vuelta de procuradores. Ya. Bueno, aquí igual no me acuerdo. ¿La Bresca? ¿Ella es la Bresca? Sí. Sí. ¿Pero qué le van a regalar a Lian? Ya, El tío. curso, un curso completo. ¿Y a Denise? Y a la Denise el 50%. 50% de descuento. Listo. Saluda a las lindo. tías, que es patu. Eso sí que es feo. Pero, Lo digo, Él es más tío que nosotras. Pero es más tío No, que no me nosotras. parece. Señor, el tío de las tías. El tío que se Ya. cree. Pero hay lo otro, es, por supuesto, el acuerdo de colaboración que ustedes tienen con Editorial Metropolitana, porque yo pienso que a veces la gente no se da cuenta qué significa que ustedes se unan a otra marca porque no exigen sus derechos. Porque yo diría, por ejemplo, derecho de familia, que acá está lleno de manuales prácticos y hay muy buenos libros porque es importante, está bien los tips, son súper útiles, pero además en la formación del estudiante. ¿Qué dice Couture? Que si nosotros no estamos constantemente aprendiendo, somos cada día menos abogados. Yo le tengo terror. Más que un mandamiento, siento que es como una maldición de Sí. Couture. Si no me mantengo aprendiendo constantemente, soy cada día menos abogada. En ese caso, es importante como linkear a los colaboradores. Por ejemplo, voy a tomar un curso de procuradores.cl, ¿qué manual me puede servir? Y como colaboran las dos marcas, a ambos les pido descuento, Obvio. Sí, entonces tienen como que obviamente. preguntar. Y ya, para quien hace patria en Arica, preguntar también si hay despacho para mí. Si no hay. Sí, Y a no. ustedes que las ven online. Sí, es importante generar alianzas. Nosotros igual ¿Cierto allá. que Sí, me Sí. pasó ayer que fui a comprar unas panties, de la típica panty para el baile del 18 de septiembre para mi hija. Ah, Y una sí, señora sí. me preguntó, uy, sí, no sé qué. Me dijo, ¿y usted qué hace? No, yo soy abogada, pero tengo un centro médico aquí a 2 cuadras. Oye, tráigame cositas, yo la voy a promocionar porque aquí vienen muchos papás Claro. y yo les meto conversa, usted dígame, no sé qué. Y ya yo igual voy a ir porque una con los años, igual quiero hablar con un psicólogo y no sé qué, porque estoy hasta acá y bla, bla. Entonces, es importante eso de repente de confiar en el otro, generar alianzas, buscar el bienestar común, porque obviamente yo no solamente tengo que yo ganar o yo verme beneficiada, sino que también el otro, como yo también, y de hecho esta fue una reflexión que tuve cuando era chica, porque bueno, yo siempre he sido muy, no sé por qué terminé estudiando Derecho, en verdad yo quería defender a las personas, como que esa era mi bandera de lucha, pero yo siempre como que mis reflexiones internas, que igual ese es un tip para el grado, que siempre me preguntan tip para el grado, chiquillo, en verdad yo no tengo eso, para eso estaba abogado. Decirles que lleven una bitácora, como que un diario de vida ustedes le cuenten lo que hoy día aprendieron del derecho. Entonces yo siempre he escrito diarios de vida y siempre reflexioné que yo no puedo percibir la felicidad completa si no es la felicidad de los otros también, esta felicidad comunitaria, este necesitas bienestar. eso. Necesito que la persona que está al lado mío, yo verla bien, y por eso me preocupo de las personas que trabajan conmigo, mi familia, mis hijos, hasta en el jardín de los niños nos damos contención. Yo soy como la mamá que dice, ay, sí, yo igual a veces no quiero ser mamá y que estoy chata y no sé qué, tengo que estar trabajando, pero tranquila, todos lo vivimos con la tía del jardín, esto y no, No, sé qué. yo no, me voy a morir negando. Estoy súper feliz, hijos. No, súper feliz. No, yo Estoy súper bien. creo que si no existieran los mellizos, yo creo que ya no existiría procuradores. Creo que ellos fueron el máximo motor de impulsarme Sí. a decir, tengo que dar esto con todo. Creo que encontré un punto, creo que encontré personas en mi camino y bueno, la Caro después de... Pucha, la amistad que tenemos fue evolucionando con el tiempo. Después llegó Christopher Castro, que era una persona que trabajaba procurador, y ahora el tío Kiss. Él es el tío Kiss, entonces creo que es súper importante igual mis hijos en esto, de decir que lo hago todo por ellos. O sea, ando para acá, para allá, al centro médico, todo por ellos, para estar con ellos. Creo que esa pregunta cuando dicen como cómo ser independiente para disfrutar la maternidad, sí. Yo creo que Sí, funciona. es una de las grandes razones porque...
quiero estar con ellos, quiero ir al acto, quiero ir al día de la bandera, quiero ir al día de esto, quiero ir al día de la familia, quiero estar con ellos, ir a buscarlos, que ellos se acuerden que la mamá andaba corriendo para todos Me lados. imagino a la Carola en... Ya, nos vamos a alargar. Que la sé Emma- despedirse, pero me Que la Emma imagino- herede procuradores. Me la imagino en la reunión de apoderados que me cargan vendiendo. Sí, obviamente, Así ha sido. así ha sido. Oye, sí, mira, el déficit atencional no lo podemos diagnosticar a esta edad, pero igual uno puede tener estrategias Vas a verme. suicidio. El Titi, que es mi hijo, que es más inquieto, sí, el Ignacio era igual, pero míralo Como ahora. usted es extranjero, tengo un curso migratorio. Sí, no también, se él se quiere regularizar, solamente está con la residencia, sí, o sea, siempre eso yo creo que es importante, siempre andarse ¿Sabes qué? vendiendo. Yo sé que estaba finalizando el podcast, pero cuando tú hiciste como Yo ya me he esta... despedido 4 veces, no pescan. que ha sido como esta checklist como para vender. Hay Ya. uno que conversábamos con la Caro, que la Caro me decía, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta de que, porque siempre como que la persona busca como la fórmula secreta para vender, o la fórmula secreta va a ser plato, la fórmula secreta va a ser feliz, como que siempre hay un constante, ¿cuál es como la receta que yo tengo que cumplir para El paso a ser paso. feliz, para vender, para ganar más plata, etcétera? Y uno de estos puntos que la Caro me mencionaba y que siento que fue un análisis muy acertado a lo largo del tiempo, cuando también vienen personas que dicen, es que yo tengo determinada personalidad que quizás no me siento preparado para vender, etcétera, Ya. que existen distintos tipos de vendedores. Sí, y esos tipos de cierto. vendedores también calificarlos de acuerdo a las habilidades que tú tienes Sí. y como cada persona le saca provecho a eso es lo que es bueno, porque a veces siento que nos pasamos tanto tiempo como diciendo, puchas que me falta esto, puchas Sí. que yo no soy tan aquí, puchas que soy muy acá, muy allá, pero finalmente no te preocupes en lo que te falta, preocúpate en lo que tú ya tienes y cómo eso con lo que tú ya tienes puedes salir a vender tu servicio. Y nos pasa, por ejemplo, que tenemos ex alumnos de procuradores, que está el que vende como con su rostro y que dice como, hola, mira, te vendo y resulta que quieres que alguien te tramite la causa de cumplimiento y etcétera, y sale la persona hablando, y tenemos otro que le va muy bien y que él no sale. Y lo único que enfoca No funciona. es el computador, Sí. leyendo una resolución, leyendo la ley, leyendo la cifra que se pagó por concepto de la deuda de pensión de alimentos, y le va súper bien. Y de hecho se vuelve viral, etcétera. Y es una persona que no se muestra en la cámara No, y eso y si aún es que así alcanza quieren- la credibilidad. Si es que quieren redes. Si es que Porque yo quieren vivo en redes. un pueblo Que no, el fuera de boca a boca. Santiago, El boca a boca es lo que te y va. usan radio. Sí, También a ese radio. nivel. De hecho, Pero yo no tengo publicidad. no. Mm. Pero porque lo decidí así, yo dije, ¿qué quiero? Conócete a ti misma en el fondo, Claro. a ti mismo. Yo quiero tener un estudio jurídico boutique. Y no hago publicidad, y todas las personas que van para allá van porque a alguien les dijo que es la técnica antigua, primitiva, Claro. que a mí me funciona, del boca a boca, de la recomendación. O lo otro que pensé cuando llegué allá, para que vean que hay que adaptarse, Claro. yo dije, voy a poner una oficina, la más linda, el sillón de la oficina es más lindo que el de mi casa, así lo ven. Pero no, en regiones pasa que las personas quieren que uno vaya a su casa y sabe que tengo un problema de terreno con el vecino. Venga a mirar, vea, Venga, vea, venga, fíjese, mira el señorita, cerco, mire. mira el cerco. Entonces casi no voy a la oficina y trabajo más en la oficina de mi casa, porque ellos quieren que uno se tome el café con todos los 10 hermanos y hablemos de la posición efectiva de los 10 hermanos. Y eso ha sido tu Conócete fórmula. a ti Sí, mismo entonces, y crea fórmula. tu fórmula del éxito. Sí, qué buena frase. Sí, qué buena qué frase. buena Crea frase. tu fórmula Sí, para es el verdad. éxito. Nos vamos.